El gobierno de la tarde. Son las 4:31 en este gobierno de la tarde. Nos acompaña César Dargán, es vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP. Vamos a hablar con él de diferentes temas. ¿Cuál es la visión que tiene el CONEP con respecto al tema de las pensiones? Que, señores, en todos los países del mundo hoy por hoy genera un debate. Como siempre le digo yo a Esteban, quienes proponen aquí alterar el que está nunca dicen por cuál lo sustituirían, porque... Pero vamos a hacer como Jack el Destripador. Por partes. Por partecitas, sí. Y la otra es el tema de la vacunación y el COVID-19. Mucha tela. Hay varias telas con el sector empresarial. Bueno, no sé, iniciar tal vez con esa parte de la vacunación, César. Hemos visto que el sector empresarial ha estado exhortando a sus empleados a que se vacunen y se mantiene aquí un debate donde si es o no una obligación tener que someterse a la vacuna o si el sector empresarial tiene la intención o pudiera tal vez prescindir de los servicios de un empleado por el hecho de no vacunarse. Y quisiéramos saber cuál es la posición de los empresarios en torno a la vacuna y su personal laboral en sentido general. Gracias, Esteban. Muy buenas tardes, José Luis, mi hermano Abel Guzmán. Es un placer estar con ustedes y todos los que nos escuchan esta tarde. Definitivamente el tema de la vacunación, qué bueno que empezamos por ahí, porque debe seguir siendo el tema prioritario en nuestra agenda. Contrario a lo que mucha gente cree, nosotros estamos todavía en el medio de una pandemia de dimensiones mayores y por la que tenemos que proteger en la medida de lo posible a la mayor cantidad de la población. Efectivamente, las medidas de distanciamiento juegan su rol, pero la vacuna es esa brecha de optimismo que vemos al final de que podemos tener, ir superando la pandemia. Lo que hemos visto en los últimos días es han acudido de manera masiva las personas y por eso hemos llegado a ese número de 2 millones de dominicanos ya con sus 2 dosis. Ahora bien, la discusión en torno a la legalidad o no de la obligatoriedad de la vacuna todavía tiene espacios grises. Eventualmente tendrá que tanto el Ministerio de Trabajo como el Ministerio de Salud Pública resolutar al respecto, si fuese el caso, pero la apuesta que está haciendo el sector empresarial, el sector privado en la República Dominicana es que esto sea algo voluntario, que podamos motivar a la mayor parte de la población, que podamos superar muchos de estos mitos que se han generado, culturales, de educación, hasta religiosos, que han hecho que muchos dominicanos lo piensen. Entonces, en la medida que podamos convencer a la mayor cantidad de nuestros conciudadanos, este proceso seguirá siendo igual de exitoso. César, muchas empresas, gran parte de ellas han perdido dinero, están cerradas, están a medio producir, o quizás hasta menos, por cierre nacionales, toque de quedas, momentos de brote. Pero también las cosas han subido, el presupuesto ha bajado, los precios han subido. Hay una delgada línea de la inflación que amerita que todos los trabajadores tengan un aumento salarial. Ahora se ha puesto sobre la mesa el 40%, fue lanzado ayer por la parte sindical en el Comité Nacional de Salarios. Hay una delgada línea ahí que deben de definirse, porque hay empresarios que le ha ido mejor que a otros. Ahora a todo el mundo se le ha bajado. Se le ha puesto el costo de la vida difícil y necesita ese aumento que todos los años es inflacionario, o sea, en proporción a la inflación. ¿Qué propone el CONEP hacer ahí en esa parte? Algunas empresas sí, otras no. ¿O esperar a apertura total para aumentar los empleos sin aumento de sueldo? Vamos a hacerlo como propuso Esteban, por parte, ¿verdad? Por pedazos. El Código de Trabajo y la ley, la reglamentación del Comité de Trabajo de Salario establecen diferentes categorías de cómo ajustar la tarifa mínima del salario en la República Dominicana. Lo que corresponde ahora, a más tardar en el mes de julio, es al no sectorizado, es decir, las industrias, los comercios, los servicios. Esto incluye la mayor cantidad de MIPYMES también. Nosotros tuvimos un aumento en el año 2017, y en 2019 también, y entonces sí. Ahora definitivamente la convocatoria ocurre en un momento muy particular atravesando esta pandemia. Las expectativas son altas, estamos al tanto de las propuestas que ha hecho el sector sindical. El Comité Nacional de Salarios no se ha convocado todavía oficialmente. Estamos a la espera de esa convocatoria. El sector empleador se ha estado reuniendo y consultando. Está en la mejor disposición de acudir a la mesa de diálogo y que en un proceso que no debe ser traumático, en estas condiciones lo que debemos propiciar es precisamente esos consensos, se dé un ajuste. Que tengamos en cuenta lo que estamos viviendo. Evidentemente hay sectores de nuestra economía todavía muy afectados, pero hay otros que han continuado sus operaciones.
Desde antes de la pandemia nosotros veníamos con niveles de informalidad muy altos en nuestro país. Debemos por todas las vías evitar que aumente la informalidad en la República Dominicana. Hemos visto un ligero aumento del desempleo y tampoco queremos mayor desempleo en nuestro país. Por otra parte, mencionabas la inflación y efectivamente en la publicación interanual más reciente estamos viendo montos que antes no habíamos visto. Sin embargo, esto debe ser parte de esta coyuntura extraordinaria y por eso vamos a acudir al Comité Nacional de Salario con la mejor intención de que todas las partes estén satisfechas. César, hay sobre esa parte, discúlpame, José Luis, cuando se produjo el aumento salarial, el último, en el año 2019, que vimos que fue una votación donde el gobierno apoyó al sector sindical, con la condición de que luego se hiciera una reclasificación de las empresas, que eso está pendiente del año 2008, y que se iba a hacer en los 6 meses posteriores. ¿Qué fue lo que pasó? Porque finalmente no ocurrió nada, y los sindicalistas dicen que fue el sector empresarial que no acudió a las reuniones para comenzar ese proceso. Sin embargo, el sector empresarial no ha dejado claro de por qué en los 6 meses siguientes no se procedió con la reclasificación. Esteban, qué bueno que hace referencia a ese momento porque entendíamos que iba a ser prueba superada. Que acudir al comité de salario no iba a ser acudir a un mercado persa o a una carnicería, mucho peor, en la que las partes se confronten y esto sea algo casi litigioso. Ajustar los salarios en nuestro país debe ser un proceso normal, que sobre la base de criterios cada 2 años o el tiempo que se estime, pues los trabajadores vean una mejoría en sus condiciones. Lo que estamos viendo es que por una legislación que ya está un poco desfasada, tenemos entonces que recurrir a estos diferentes indicadores y asumir cuáles son las suposiciones para el aumento. Específicamente con la clasificación de las empresas, estableciendo micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Si bien es cierto, se arrastra desde hace años, no menos cierto es también que en el año 2017 se promulgó una ley que establece estas categorías. No fue posible y la propia resolución de ajuste anterior mandó a ese diálogo. Ese diálogo en el tiempo no prosperó y definitivamente ahora es un tema que debe considerarse porque el 85% de las empresas en la República Dominicana tienen menos de 15 trabajadores, según lo que publica la TCS. Sí. Y el 95% tienen menos de 50. Nuestro tejido empresarial son MIPYMES. Muchas atravesando una situación difícil, otras con una situación distinta, pero esa clasificación de empresas y ajustar en el nivel de las posibilidades debe ser un punto innegociable en esta jornada. César, sobre ese mismo tema y siguiendo esa línea sentada por la participación de Esteban, noto que hay una comunicación que a veces no es la más fuerte por parte del sector que emplea. De recordarle a la gente que los salarios son parte de los costos de la empresa. Y tú acabas de hablar de las MIPYMES. Una empresa grande aumenta los salarios y simplemente le carga ese costo al consumidor final. Una empresa pequeña, aumentar los salarios como se lo pediría el sector sindical sin reclasificar, es cerrar, es morir. Entonces, la pregunta es, aquí se habla muy poco de un ejemplo histórico positivo que nosotros hemos hablado mucho aquí, que es la reforma del 92, que tuvo aumento de la productividad, pero también aumento de las condiciones salariales. Porque aquí siento como que se socializa poco el hecho de que se necesita hablar de la productividad al tiempo que se habla de mejorar los salarios. ¿Qué ocurrió? Y me encanta ese ejemplo porque constantemente lo repito, en el año 92. El mundo, no solamente la República Dominicana, atravesaba una crisis. Sí. La guerra del Golfo, escasez de productos y materias primas. Aquí nos recordamos personas haciendo fila en las bombas, presión social por muchos temas. ¿Te acuerdas? Y en ese momento fuimos capaces, los dominicanos, a diferencia de otros países que prefirieron la confrontación, nosotros preferimos el diálogo y la concertación. Y llegamos a grandes acuerdos. En ese año, en 1992, logramos establecer lo que hoy es el Código Tributario de la República Dominicana, lo que hoy es el Código Laboral de la República Dominicana. Fruto de ese proceso, años más tarde tuvimos una ley de inversión extranjera, una ley de telecomunicaciones y fue un proceso amplio de reformas. Entonces, lamentablemente en los últimos años, esos grandes consensos con una visión a futuro, integral y estructural, no han sido posibles. Por eso muchas veces deberíamos colocarnos por encima de una discusión salarial en la que te aseguro y abro en nombre del Consejo Nacional de la Empresa Privada que existe la mejor intención de que se produzca un ajuste.
Sin embargo, que veamos esto en un contexto integral, Claro. que permita que se desarrollen los negocios en nuestro país, que todo el mundo evolucione, que la regeneración de riqueza sea colectiva y que cada vez más disminuyamos las brechas sociales que se han venido agrandando en el tiempo. El presidente Luis Abinader ha convocado una especie de pacto por el empleo. Es una coyuntura difícil porque entonces, bueno, se necesita aumentar los salarios, hay como quiera ese empleo. La pandemia ha empeorado un poco y ha obligado entonces a desacelerar el proceso de apertura. O sea, no considera el sector empresarial entonces como que es difícil incentivar la creación de empleos en esta coyuntura. A mí me encanta compararnos con qué está pasando en el vecindario, en el resto de los países, y nosotros hemos venido superando paso a paso, de manera lenta, estas situaciones, y la expectativa es que esto continúe. El año pasado, en el peor momento de la crisis, nosotros tuvimos alrededor de 800,000 dominicanos trabajadores suspendidos de sus trabajos, que pudieron subsistir en gran parte por la asistencia que recibían a través de FASE, y porque muchas empresas también pudieron continuar con sus respectivos pagos. Ese número se ha disminuido significativamente. Todavía al día de hoy, a abril del año 2021, necesitaríamos 122,000 puestos de trabajo adicionales para equipararnos a donde estábamos en abril del año 2020. Sin embargo, el nivel de desempleo ha aumentado también. Por eso toda esa coyuntura, efectivamente, de que no se pierdan empleos, recuperemos los que se fueron perdiendo en la crisis y podamos crear más empleo, debe considerar todos estos factores. Debe pensar en una reforma integral del sistema y debe pensar también en mejorar las condiciones. Pero no lo veamos solamente como una coyuntura, vamos a un comité, este es el porcentaje, sino vamos a ver cómo hacemos la República Dominicana más productiva y más competitiva con un marco que sea más favorable para todos. El gobierno, no sé si usted tiene una pregunta, pero el Sí. gobierno, el Ministerio de Trabajo se ha estado reuniendo por separado con el sector sindical y con el sector empresarial como para ir más o menos llenando el camino a ver cómo van a llegar al comité de salario. ¿Cuál ha sido la actitud del gobierno? ¿Cómo ustedes observan al Ministerio de Trabajo en esta situación? Porque, repito, en la última reunión del comité de salario, el gobierno favoreció la posición de los sindicatos para dar paso al aumento, y esta vez parece que pudiera ser diferente. Tengo que reconocer un liderazgo del Ministerio de Trabajo, ha sido abierto, ha sido comunicativo y ha propiciado este ambiente de armonía. Pero más que del Ministerio de Trabajo, yo tengo que reconocer también una actitud positiva del liderazgo de las centrales sindicales y una actitud también positiva del liderazgo del sector empleador. Esto debe producirse en un ambiente como el que vivimos, de paz social. Contrario a lo que pasa en el resto de los países de nuestra región, tenemos la capacidad de sentarnos en una mesa y que no les sea sorpresa, porque ocurre frecuentemente. Hay canales de diálogo entre el sector laboral, los sindicatos, y el sector empleador. Tenemos nuestras diferencias, evidentemente, tenemos posiblemente interpretaciones distintas de la realidad, pero hay diálogo que fluye, y por eso es que me siento optimista de que en el Comité Nacional de Salarios podamos llegar a acuerdos en un periodo corto de tiempo. A ver, ¿cuándo entiende prudente, ya se ha pospuesto, ¿verdad?, la aplicación de una reforma fiscal, pero ya es necesario empezar las discusiones y ver cuándo, pactar la fecha de cuándo del próximo año se puede iniciar? No necesariamente en el mismo enero, pero sí el mandatario, el presidente Abinader, ha dicho que hay que sentarse a hablar. ¿Cuándo tú entiendes que deben sentarse todos los sectores a hablar de algo que es impostergable? Reforma tributaria y reforma fiscal. Cuando las condiciones lo permitan, cuando el gobierno así lo entienda y lo convoque, ahí estará el sector privado, el sector empleador participando en ese proceso. Ahora bien, la discusión del mismo no debe esperar más. La discusión del mismo parte de una pregunta muy básica: ¿cuál es el país que nosotros queremos? ¿Cuál es el país que nosotros queremos a futuro? Cuando nos dotamos de la Estrategia Nacional de Desarrollo, se estableció aspiracionalmente de que en este momento la presión tributaria en la República Dominicana ya sería parecida a de los países de la OCDE. Eso no ha ocurrido. Entonces, año tras año, el presupuesto no es suficiente y acumulamos déficit para poder satisfacer las necesidades básicas del Estado. Pensar en qué tamaño de Estado queremos nosotros. Exacto. Y cuál es la contribución y qué se requiere para ese Estado,
y cuáles son las obras de infraestructura, cuáles son las necesidades reales, cuál es la contribución en sectores de interés social como la educación o la salud, cómo promover mayor inversión privada, cómo generar empleos en el sector privado y aumentar las exportaciones es algo fundamental. Entonces, esa conversación del país que queremos, aprovechando un contexto de pactos más amplios, no debe esperar. Ahora bien, la prudencia amerita posiblemente de que ya la discusión formal de una reforma fiscal como la que se ha planteado, pues sea cuando las condiciones lo permitan y no en el medio de una crisis como la actual. Hablamos con el vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, con respecto al tema de la pandemia, César. Siento, y es una opinión personal que comparto contigo ahora al aire, que el sector patronal, el sector que genera empleo, ha sido quizás tan flexible que no se le recuerda ningún tipo de protesta ante medidas que la parte política aplaude, pero que el sector empresarial ha admitido, sin que nadie nunca diga a cuánto equivale una hora de encierro en sanidad, en salubridad. Yo estaba verificando ahora mismo el gráfico de cómo estábamos el 24 de mayo y cómo estamos hoy, cómo estábamos ayer 14. Y nadie puede decirnos a cuánto equivaldría en menos contagios, en menos camas. Pero sin embargo sí se puede calcular, César, cuánto equivale cada día de encierro en destrucción de tejido productivo. Y no hemos notado realmente una voz que diga, bueno, si se van a tomar esas medidas, por favor, vamos a ser flexibles, vamos a tratar de salvar lo más que podamos de esas inversiones que en 2 días se acaban, pero que toman años fortalecer, que son los negocios. Pero de nada nos sirve tener negocios si no tenemos salud. Y es la peor amenaza que hemos tenido en este momento. En marzo del año pasado hicimos una propuesta, en marzo, cuando inició con el primer caso y con las primeras medidas, de cómo podía ocurrir cuando las condiciones lo permitiesen una reapertura gradual, oportuna y segura. Y esa propuesta siempre antepuso el tema sanitario. Eso implicaba medir los indicadores, no solamente de contagios, porque ya había una proyección de que los contagios aumentarían. En ese momento ni siquiera vacuna teníamos, pero además de contagios, cuál era el nivel de nuestra hospitalización, de atención crítica y de defunción. Al final lo que no queremos es que las personas mueran. Entonces, en ningún momento se ha antepuesto el tema sanitario al tema económico. Ahora, pero la salud cuesta. La salud cuesta y el impacto económico también debe ser mitigado con otro tipo de medidas y otro tipo de facilidades. Pero lamentablemente nos hemos expuesto a una situación extraordinaria de dimensiones mayores y las medidas que se han venido tomando en el tiempo, de hecho, si posiblemente hubiésemos sido un poquito más estrictos y disciplinados los dominicanos, no hubiésemos tenido que volver atrás de la forma en que ha ocurrido. La expectativa ahora es que en la medida que tengamos mayor vacunación, que reduzcamos el nivel de contagio, pues cuando se flexibilicen las medidas, continuemos con este paso de recuperación gradual y segura de nuestra economía. César, ¿cuánto estamos de acuerdo que hay una alza de commodities, hay un momento, ¿verdad?, mundial de aumento de precios? ¿Qué tanto de especulativo tiene? Por ejemplo, gente queriendo pescar en ríos revueltos, de la noche a la mañana decretando un aumento de un 100%, por ejemplo, del pan. Ustedes que tienen el conocimiento, ¿verdad?, y tienen a los pequeños y medianos también relaciones con empresarios. ¿Tú entiendes que hay una parte de especulativa que busca también hacer daño no solo al gobierno, a la población? Mira, en los últimos días este tema del pan ha dado mucha agua de beber. Y café para también. la comparación. Agua y café. Pero precisamente cuando venía al programa conversaba con el presidente de la Confederación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas, Luis Miura, a raíz de una declaración de la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina de esta mañana, en la que aclaraban que bajo su red no había una decisión de aumentar el precio del pan. ¿Qué sucede? Evidentemente nosotros somos una consecuencia directa de lo que ocurre fuera de la República Dominicana. Algo tan impensable como que un buque quedó estancado en el medio del canal de Suez hace algunos meses. Nosotros pensábamos que eso era un problema de otro lugar del mundo y que no afectaba aquí. El efecto que tuvo en aumento de flete, en aumento de costo, en retraso de procesos. Como nosotros hemos visto que cada vez que China decide, ya sea importar o exportar como parte de su política y la cantidad de consumidores que tienen, generan una distorsión en las materias primas en el mundo y en los costos. Todo eso tiene un impacto en la República Dominicana. Evidentemente, si nosotros producimos pollo, pensamos en la gallina aquí, en la granja, pero no pensamos que el maíz viene de fuera, que el alimento viene de fuera y todo eso tiene un costo directo aquí.
Estamos ahora mismo en lo que podría ser el inicio de la resaca, es decir, vimos la ola de la crisis que nos arropó y vemos señales en el resto del mundo. En Nueva York ayer volvieron a aperturar ya prácticamente la ciudad completa y en otros países están ya en ese proceso. Lo que estamos viendo es que posiblemente en esta etapa esa inestabilidad de los precios en los mercados internacionales sea más abrupta. Hay que mantener los controles del lugar e entender también hasta dónde el productor puede asumir, hasta dónde el consumidor y qué rol debe jugar el Estado para garantizar esos equilibrios. Entonces, esperamos que la especulación no sea la práctica, que sean casos aislados y sobre todo que esta fluctuación de precios tenga una duración muy corta. César, en materia de generación de empleos, la discusión de una posible reforma fiscal, un posible pacto fiscal, pero al mismo tiempo la discusión de una posible reforma del Código de Trabajo por un asunto de costos laborales en la República Dominicana que son bastante altos, principalmente para las micro y pequeñas empresas, no tanto así para las empresas grandes que tienen cómo manejar eso, y de una posible reforma de la seguridad social en la República Dominicana que también tiene vínculo con el costo laboral, pero al mismo tiempo a veces uno dice, bueno, pero la seguridad social deberían dejarla que madure un chin, porque se diseñó para 30 años y todavía no han pasado los 30 años. Pero quisiéramos saber el sector empresarial en materia de reformas en la parte laboral y de seguridad social que están muy vinculadas. Y disculpa que me extienda un poco con la pregunta. El gobierno pasado, incluso el presidente Danilo Medina creó una comisión precisamente para el diálogo en procura de una reforma y eso pasaron los años y no se avanzó prácticamente nada en ese sentido. ¿Qué piensa el sector empresarial sobre nuestro código de trabajo y nuestro sistema de seguridad social? Hace un momentito cuando Abel hacía la pregunta en torno al pacto fiscal, yo le respondía que la primera pregunta es ¿cuál es el país que nosotros queremos? ¿Cuál es el país que nosotros queremos a futuro? Yo creo que esa misma respuesta aplica a una posible reforma innecesaria del Código Laboral o de la Ley de Seguridad Social. Definitivamente la República Dominicana no es la misma del año 1992 cuando tuvimos ese código y ni siquiera del año 2001 cuando nos dotamos de la Ley de Seguridad Social. Es un país que ha cambiado y el mundo ha cambiado. Nuestro código laboral, inclusive para aspectos que eran impensables como el teletrabajo, se queda corto en muchas disposiciones. En discusiones preliminares pre-COVID, había gente que entendía que no, que eso era cosas que podían pasar lejos y mira cómo no cambió la realidad y tuvimos que ajustarnos de otra forma. La reforma del Código Laboral no es solamente un tema de costos y prestaciones, es un tema de adaptarse a la normativa internacional, de facilitar la generación de empleo, inclusive de disminuir la formalidad, reduciendo trámites burocráticos que muchas veces hacen incómodo al empleador, al contribuyente o hasta al propio trabajador defender sus derechos. Ha habido mucho avance, yo creo que son pocos los puntos que nos separan y eventualmente esa conversación debe continuar y ojalá no tengamos que ver situaciones más dramáticas de pérdida de empleo para reformar nuestro código laboral. Nos resta competitividad cuando vemos los indicadores de cuáles son las condiciones en la República Dominicana y en otros países con un código obsoleto. Con la Ley de Seguridad Social también es un tema de futuro, es hacia dónde va la República Dominicana y dónde estamos hoy. La ley debe sufrir o debe ser objeto de una reforma integral en tres aspectos fundamentales. En el tema de pensiones, en el tema de salud y en el tema en el tema institucional en sí, de qué rol juegan cada uno de los actores del sistema. En el tema de pensiones, nosotros debemos de ver cómo dotar de más y mejores pensiones a los dominicanos. Y en ese sentido, cuál es la contribución que actualmente se está haciendo, qué rentabilidad tiene esos fondos depositados, para qué se pueden utilizar, cómo puede esa rentabilidad beneficiar precisamente al aportante, que es el dueño, es el propietario de los fondos, cómo va la longevidad en nuestro país, es decir, ahora nos estamos haciendo viejos más tarde y hay personas que están durando más tiempo trabajando y qué impacto eso tiene al momento de un retiro. Que no le dan empleo a los viejos. Claro, entonces toda esa dinámica debe inspirarnos, no solamente en los temas coyunturales ni populistas, sino en cuál es el sistema de pensiones que queremos en nuestro país. O sea, tengamos fríamente esa conversación. Y estoy consciente de la reacción que puede tener el comentario que estoy haciendo, porque el ambiente está cargado de algunas posiciones, pero en determinados momentos tenemos que tener la cabeza fría y ver esto. En el sistema de salud igual, tenemos tareas básicas pendientes como ampliar la atención primaria, como mejorar
las condiciones de cobertura que tienen y que el sistema funcione aún mucho mejor, y en ambos casos que sean sostenibles, porque muchas veces nos imaginamos sistemas perfectos pero que no tienen una sostenibilidad ni operativa ni financiera. Entonces, evitar solapamientos de instituciones que chocan a veces en la práctica de la aplicación de la ley, y esa debe ser la invitación a una reforma integral de la Ley de Seguridad Social. Por eso hay consultas que se están haciendo en el Congreso Nacional, hay una convocatoria a un pacto social por el presidente de la República, en el cual nosotros hemos saludado y estamos en la mejor disposición de avanzar. Mira, finalmente, porque creo que tenemos poco tiempo, pero con el tema de las administradoras de fondos de pensiones y el reclamo que ha ido creciendo de la devolución del 30% de los fondos de los trabajadores, algo que sabemos que en términos económicos pudiera ser arriesgado, pero la pregunta que quiero hacer en el sentido de que no entiende el sector empresarial que ha faltado socialización o más socialización de parte de las AFP con esos trabajadores que son los dueños de esos dineros que ellos administran, para que tal vez haya mayor comprensión de la importancia de esos fondos. Yo estoy convencido de que todos debemos estar mejor informados de cuál es el sistema de seguridad social en la República Dominicana, qué son las pensiones, para qué sirven las pensiones. Las pensiones no son la respuesta a una crisis, las pensiones son un seguro al momento en que, al agotar la vida útil laboral, un trabajador pueda tener acceso a esos fondos acumulados en el tiempo, y que esa acumulación haya tenido alguna rentabilidad y le permita un retiro digno. No son fondos de emergencia. De hecho, en países que hemos visto que ha cambiado ese sistema, lo que hemos visto es que eso se ha traducido en un mayor consumo muy coyuntural. Sí. Y entonces pasa una semana o 2 semanas y se acabó. Esa no es la aspiración aquí en República Dominicana. Por eso, en la medida que entendamos mejor la naturaleza misma de las pensiones, estoy seguro que las soluciones que busquemos para más y mejores pensiones pues fluirán. Ojalá que sí. Bueno, señores, agradecemos a César Dargán el tiempo que nos ha dado y que ha contestado cada una de nuestras preguntas. Vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. ¿Algún mensaje final, digamos, como, no sé si como un espaldarazo tanto a los empresarios grandes, medianos y pequeños con respecto al proceso que estamos atravesando en este momento? El escenario muchas veces se puede poner oscuro, pero cada vez que vemos qué está pasando fuera de aquí, debemos sentirnos orgullosos de cómo en la República Dominicana hemos podido enfrentar esta crisis. No han sido momentos fáciles y posiblemente vengan más momentos difíciles, pero la paz social, el dejar de hablar en primera persona y hablar de nosotros, hablar de país, hablar de buscar soluciones conjuntas, debe ser la prioridad. Ojalá para todos esos temas que hemos hablado en el día de hoy tengamos la capacidad de anteponer los intereses personales o sectoriales por el interés colectivo. Excelente, excelente. Vamos a la pausa y seguimos con más en este Gobierno de la Tarde.